Los trabajadores no tienen nada que perder salvo sus cadenas, tienen en cambio un mundo por ganar. Con esta frase cerraba uno de los opúsculos más importantes de la modernidad en 1848. Lo firmaba Karl Marx y Friedrich Engels. Es el Manifiesto Comunista. Esto es Info 18 y hoy hablamos sobre trabajo, salario mínimo, salario digno. Yo soy Martín Gómez y me acompaña en la conducción mi compañero Hugo Aguilera. Hola, Huguito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Fecha sensible donde se ha conmemorado el Día de los Trabajadores. Hay que decir conmemorar y no necesariamente celebrar porque se recuerda a los mártires de Chicago, pero sobre todo es bueno siempre estar recordando la situación actual de todo aquel que sale antes de que salga el sol de sus hogares para ir a buscar el ingreso familiar y muchas veces Martín ya es de noche y todavía no llega a su lugar de descanso, por lo menos por horas. Claro, claro, claro. Las 8 horas de ocio, la verdad que están lejos de ser cumplidas, pero bueno, para poder ahondar un poco más sobre esta situación, sobre la situación de los trabajadores en la actualidad, nos acompaña un reconocido sindicalista, una persona que representa los gremios ya de hace tiempo, el señor José Pineda, vicepresidente de la CUT. Don José, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo cordial a ustedes y aprovechando la oportunidad, un saludo cordial a todos los trabajadores de toda la República del Paraguay. Don José, analizando ya después de aquel viernes, del viernes del 1 de mayo, ¿qué evaluación vos tenés sobre la situación actual de los trabajadores? Bueno, yo creo que los trabajadores estamos en una crisis importante por las condiciones de vida que estamos llevando, ¿verdad? Sin lugar a dudas, la República o las autoridades que están al mando de la República se han olvidado de que su principal función es cuidar a los que no tienen poder o a los que tienen menos poder, ¿verdad? Sin embargo, vemos de que esa situación está totalmente cambiada en el sentido de que el presidente de la República, su equipo económico, está preocupado por las grandes corporaciones. Hoy el sistema bancario, por ejemplo, el sistema que está teniendo la mayor cantidad de utilidad en la República, no hay ninguna intención de industrializar el país, no hay ninguna intención de formalizar el trabajo en la República. La informalidad sigue siendo una de las más altas de la región. Y en general el trabajo en la República no está siendo dignificado, ¿verdad? Porque acá estamos hablando de salarios mínimos muy por debajo de lo que uno necesita, condiciones de salud, que prácticamente los hospitales están vacíos, el IPS también es vacío de contenido para solucionar los problemas, sin medicamentos, sin asistencia, el IPS está en la misma situación y no vemos ninguna acción correctora por parte de las autoridades del gobierno para mejorar esta situación. José, una pregunta puntual nomás sobre el comentario que hiciste, el tema de la industrialización. ¿Vos pensás que si están dadas las condiciones para que el país se industrialice, pero respetando otra vez los derechos de los trabajadores? O sea, ¿las leyes que ahora tenemos van a poder servir todavía para proteger a los trabajadores o a ser contraproducentes para los trabajadores si es que nos industrializamos? No, yo creo que el país tiene que buscar la industrialización porque es una de las pocas formas, una de las formas de generación de empleo digno en la República, ¿verdad? Pero ¿Y las leyes? Las leyes. las leyes, yo creo que nuestras leyes son bastante accesibles, nuestro sistema impositivo tan promocionado del 10-10-10 y compañía, pues sin embargo no vienen empresas aquí. ¿Por qué no hay empresas grandes aquí, ¿verdad? Porque el sistema político y el sistema judicial están corrompidos totalmente. Entonces la fábula de que la doble grado de inversión iba a traernos progreso, iba a traernos más empleo, creo que es eso, una fábula porque evidentemente aquí se sigue premiando a la especulación, porque si hoy en día el sector bancario es el sector que está teniendo la mayor cantidad de rentabilidad en la República, es señal clara de que no hay ninguna intención de cambiar esa metodología en la República. También tenemos que hablar, don José, que Paraguay tiene una población joven bastante interesante que es algo que otros países de la región ya no tienen. Uruguay, por ejemplo. Paraguay tiene mucha gente joven, pero siempre el dilema es cuando va a conseguir su primer empleo. ¿Qué está pasando también para esa gente que terminó el colegio, que está yendo a estudiar, que tiene 18 años, 19 años y le cuesta conseguir un trabajo?
Y sí, porque no hay políticas de generación de empleo en la República. No hay ningún sistema de generación de empleo en la República. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que viven en el campo, estudian, terminan el colegio o terminan la facultad? No tienen acceso a lugares de trabajo porque no hay una política que genere empleo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si el gobierno, un ejemplo claro de cómo el gobierno dilapida oportunidades, por ejemplo, es la compra de los pupitres chinos. Uno no entiende cómo el gobierno, teniendo una posibilidad de compra masiva de productos que nosotros podemos fabricar, los compra de China o compra del extranjero, ¿verdad? ¿Qué es lo que premia? Premia al amigo político, premia a la corrupción, premia a la coima. Todo eso no existe una política de generación de empleo en el sentido de incentivar. Nosotros podemos generar políticas de incentivos fiscales, de incentivos crediticios, por ejemplo, a sectores que producen empleo en cantidad, ¿verdad? Pero acá, sin embargo, se promociona la soja, se promociona mucho la ganadería, que generan muy poco empleo, y sobre esa base está prácticamente el sector de la República, el sector de ingresos que tiene la República. Entonces, el aumento del 6,6% de la producción en la República queda en pocas manos, porque Claro. eso de ninguna manera tiene un sistema distributivo, ¿verdad? Claro, porque no podemos decir que no hay un efecto así como que de desborde de la riqueza que le llega a todo el mundo, que llega a la parte de abajo. Y justamente sobre ese punto, José, yo te quiero preguntar, ¿cuál es la propuesta de la corriente sindical, o sea, de las corrientes, los sindicatos, sobre el tema del salario? Porque el salario es fundamental para el trabajador para conseguir una vida digna, ¿verdad? Sí, creo que este es un momento en que estamos discutiendo fuertemente el tema salarial y Sí, con sí, sí. argumentos casi rebatibles, ¿verdad? Mm. Yo creo que el Banco Central o los que defienden la política de forma de medición del IPC actualmente, donde establece que solamente gastamos 26% en alimentación y que nuestros gastos también tienen que medirse en los viajes, los pasajes aéreos, los tours internacionales y compañía, ya es ridícula en este momento, ¿verdad? Entonces, hoy el trabajador tiene una pérdida muy importante, ¿verdad? Estamos hablando de pérdidas de 25 a 30% de su capacidad, de sus ingresos. Entonces está viviendo una situación incómoda. El endeudamiento del trabajador se debe principalmente porque no están cubiertas sus necesidades básicas. ¿Por qué? Porque los alimentos subieron en forma inmisericordia los últimos 10 años. No estamos hablando de una coyuntura, estamos hablando de 10 años. Sin embargo, nosotros nos reunimos con autoridades de la República, con el Ministerio de Trabajo, con los empresarios, y ellos dicen, apliquemos la ley, ¿verdad? Pero ¿por qué no podemos retocar la ley si esa ley es perjudicial? Si esa ley está, no quiero utilizar la palabra robando, ¿verdad? Pero está esquilmando al trabajador en su forma de pagarle el salario mínimo. Entonces, ¿por qué no podemos cambiar esa ley? ¿Por qué no podemos sentarnos como seres humanos y poner ahí las condiciones que pongamos que tener y discutir cambiar ese sistema? Es inadmisible que se siga sosteniendo hoy que el Banco Central, que no quiere que haya inflación, sea el mismo que mida la inflación. Es un contrasentido. Es uno de los pocos países en donde el Banco Central es juez y parte en algo de un índice económico demasiado importante para el reajuste de los salarios. Entonces, hoy es indispensable una discusión y nosotros de ninguna manera vamos a aceptar la aplicación de la ley actual porque las condiciones permiten o modificar la ley o una condición extraordinaria que también establece la ley que hoy está vigente. ¿Cuánto fue el aumento o el reajuste el año pasado, José? No me acuerdo bien, pero fue de 100.000 guaraníes, 3, Bueno, y pico. la carne, ¿cuánto subió? Más de 60.000. O sea que 1 kilo y un poquitito si tenés más hijos. O sea, vamos a ser sinceros y honestos. En los recorridos que hacemos por los mercados, Sí. las personas nos dicen que con 100.000 guaraníes no solamente se come un día o una sola comida, Ajá. no te alcanza para estirar algo más para el día siguiente. O sea, ese reajuste fue para comer un día más o una comida más nomás. Claro, porque mínimamente, mira, te doy el ejemplo mío. Yo entre cena y merienda yo gasto más de 60.000 por día.
Y no es que como de lujo, o sea, estoy comiendo, digamos, verduras, o sea, como sano, ¿verdad? Verduras, lácteos Para tener algo y fruta. equilibrado, porque si no Claro, vamos a no, vivir. no le incluyo carne. Es rica la tortilla, Claro, ¿verdad? Es la comida que salva a mucha gente, pero el valor nutricional, ese 100.000 de sí. Don José, prácticamente, no sé, El, un día, no, una familia no. el año pasado, por ejemplo, subió 3%, el 3,5% El salario. el salario. Ujú. Los alimentos del año pasado subieron 7,5%. Mm. Entonces, en los últimos 5 años, la carne tiene un reajuste del 100% en los precios. En este último año nomás subió 10% la carne, que es la base de la alimentación. Entonces, si el trabajador gasta en promedio, uno que gana 1 o 2 salarios mínimos, gasta en promedio 60 a 70% de sus ingresos en alimentación. Si ese 60-70% que vos gastas sube 7 o 10%, entonces evidentemente las condiciones de vida que debe garantizar el salario mínimo, porque no olvidemos que el salario mínimo por Constitución Nacional es el salario que debe sostener a una familia de 4 integrantes, no estamos hablando de una persona. Claro, Entonces, claro. estamos ante una situación de llevarle al extremo al trabajador. Y hoy yo creo que debemos discutir, y discutir con franqueza, por ejemplo, si el aumento de la productividad, el aumento per cápita de los ingresos de la República generado por los trabajadores, se está quedando en manos de unos pocos. Mi ganancia, lo que a mí me correspondía, se quedó en manos de unos pocos. Y ese concepto personalizado que yo hago sobre mi persona es la situación de todos los trabajadores de la República. Estamos hablando de formales e informales inclusive, ¿verdad? Y esa situación debemos discutir hasta moralmente con los empresarios. ¿Es justo que se queden con una parte de mis ingresos? Por supuesto que no es justo. Entonces, hay que discutir eso. Tendríamos que discutir con los empresarios, inclusive con los economistas, porque hay economistas que están sosteniendo que la productividad debe pasar una parte a los trabajadores. Claro, claro. Cambiar el sistema de medición del Cambiar el IPC. sistema, claro, el sistema de distribución también de lo que se genera, de lo que se gana, o sea, aumentar un poquito más la ganancia del trabajador, ¿verdad? O sea, el valor que genera su trabajo. O sea, lo que te quiero preguntar es, ¿cómo van las negociaciones con el gobierno con respecto al reajuste que tiene que darse ya en estos meses? En junio y julio debería darse, ¿verdad? A partir del julio. A partir de julio. ¿Cómo van las negociaciones? Y bueno, hemos tenido una reunión día pasado con las autoridades de la República, con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, el representante del Ministerio de Economía, estuvo el Ministerio de Industria, y también los sectores empresariales y los que representamos a los trabajadores, ¿verdad? Y fue una reunión no satisfactoria, fue una reunión en donde el sector empresarial quiere cumplir la ley y los representantes de las autoridades de la República, los representantes del Poder Ejecutivo, por ejemplo, están en una situación de no pasar del discurso. Porque acá tenemos que decir, el presidente de la República dijo una vez que la medición del IPC del Banco Central no representa los gastos que hace el trabajador, lo dijo el ministro de Economía y Finanzas, lo dijo la ministra de Trabajo, el viceministro de Trabajo, pero a la hora de la confrontación, a la hora de la decisión, Osquiriní no salen y dicen a la hora de definir, nosotros vamos a definir, el CONASAN, que va a ser convocado en estos días, va a tener que definir cómo se va a hacer el reajuste, ¿verdad? Y ahí hay 3 votos. Un voto del trabajador, un voto del empresario y un voto de las autoridades de la República. Siempre estamos perdiendo 2-1 las votaciones, siempre. Esperemos que ocurra un milagro y el sector gubernamental, el presidente de la República y
y sus representantes puedan de una vez por todas sensibilizarse y tomar una actitud más favorable hacia el sector trabajador, porque acá siempre han salido a votar en contra de los trabajadores. Y esa es la decisión, porque nosotros vamos a plantear un reajuste de 20% como mínimo y esperemos, y ahí vamos a someter a votación y iba a tener que votar el empresario y el representante de las autoridades nacionales. O sea que la propuesta de los sindicatos, ¿de cuánto sería el aumento? O sea, 20%, ¿cuánto representaría en plata? Nosotros estamos pidiendo un reajuste del 20% y que el salario mínimo llegue a 3.500.000 guaraníes para todos los trabajadores. Okay. Tampoco no es demasiado. Tampoco, por Tampoco supuesto. demasiado. Porque la pérdida es mucho mayor. Nosotros por eso inclusive hay sectores, compañeros nuestros, que nos critican de que somos que muy poco pedimos, pero nosotros también entendemos de que eso debe ser un proceso y que queremos acompañar un proceso de crecimiento de la República, pero tampoco queremos que ese crecimiento... Pedir algo de la posible, República, ¿verdad? pedimos lo que creo que es totalmente posible. En este momento de niveles de crecimiento del 7% que tiene la República no puede representar una situación problemática para ningún sector el pago de ese nivel de salario mínimo. En los recorridos, sobre todo por las calles, mercados populares, donde el mercado popular pues se va a la gente que quiere hacer rendir, ¿no? Pues, su platita, el que estira. Sí. Y pasaron algunas personas de decir, dejen voy, no me sobra, ando juputuy, ya no me alcanza. Algunos te dicen, anteriormente llegábamos a la quincena, ahora la primera semana ya se fue. Ese salario mínimo hoy ya no está en mucho sentido cubriendo lo básico, no vamos a decir lo mínimo, lo básico de muchas familias. Hay trabajadores que ya comen una vez por día, ya la heladera tienen vacía porque no pueden comprar o comprar para el instante. Por supuesto, la situación es crítica, ¿verdad? La heladera está totalmente vacía hace rato, ¿verdad? Por eso te digo, el crecimiento de los precios del rubro alimenticio estuvo sostenidamente los últimos 10 años, por eso no hablamos de una coyuntura. Y esa situación repercute en el dinamismo de la economía, ¿verdad? Porque ¿dónde gasta el trabajador sus ingresos? ¿Gasta en la comida, gasta en el súper, en la despensa, o en comprar útiles para su hijo, o pasaje? Y otro problema muy importante, pues, el tema del transporte que deberíamos abordar, ¿verdad? Porque prácticamente el transporte público en la República no existe más ahora, entonces los trabajadores tienen que estar gastando una suma mucho más importante en el traslado a sus lugares de trabajo, ¿verdad? Y acá lo que tenemos que entender es que la única forma de distribución social de las utilidades que genera el trabajo, que genera el capital, es el salario. No hay otra forma. ¿Por qué Uruguay es un país más igual que nosotros? ¿Por qué nosotros somos tan desiguales? Porque en Uruguay el salario mínimo está al doble que nuestro salario mínimo, casi tiene una variación de 50% mayor. Uruguay es el país más igual en Latinoamérica, el nivel de cobertura social mayor de seguridad social que tiene. Sin embargo, acá se privilegia a un sector o a unos pocos sectores que acumulan todo el engranaje y no hay ninguna posibilidad. ¿Y cuál es el problema? Nosotros entendemos que los empresarios no tengan esa visión social, pero el Estado hoy está ausente. ¿Cuándo el Estado tomó una acción para ver cómo se alimenta la gente? Es un Estado válido, un Estado que no se preocupa de la alimentación de su gente. ¿Cuáles van a ser las consecuencias que vamos a tener si tenemos un pueblo mal alimentado? No puede ser. La Constitución Nacional exige a las autoridades nacionales cuidar el estado de salud, la alimentación de la gente. No es posible que un representante del pueblo nos ofrezca que estemos contentos de comer puchero. O cangueo ofrecerlo mitad allá. Y no hay ninguna reacción de la clase política. Hay 3 proyectos de leyes en el Parlamento Nacional presentados, todo por la oposición, para cambiar el sistema de cálculo del salario mínimo. No hay ningún senador oficialista, ni de otros partidos que son oficialistas, que puedan apoyar ese proyecto. Entonces, a los trabajadores tienen que mirar qué están haciendo sus representantes hoy
para el día de mañana decidir cómo acompañar o no a estas personas que no representan a los trabajadores, pero sí representan a los dueños del poder, a los dueños del capital económico, y no son representantes del pueblo, ni mucho menos de los trabajadores. José, sobre el punto que acabas de tocar, el tema de la revisión de la ley del salario mínimo. ¿Cómo se calcula ahora el salario mínimo? ¿Y qué es lo que ustedes proponen? ¿Cómo se calcula? ¿En base a la inflación? En base a la inflación se calcula y se calcula la inflación interanual de un año que se cumple en mayo. El problema es cómo se calcula la inflación, lo que es el tema. El problema es el sistema elaborado por el Banco Central. Resulta que el Banco Central cada 10 años establece una base de datos de inflación para el cálculo, ¿verdad? En el 2017 se hizo esa base de cálculo. Y en ese 2017 está establecido de que hay 12 sectores que miden. Uno es la alimentación, que ya le dije 20%. Después el transporte 14%, así va desgranándose. Está mal calculado. Entonces, si nosotros no cambiamos ese sistema, si nosotros, por ejemplo, si nosotros hoy utilizáramos, por ejemplo, el costo de vida de la canasta básica de alimentación, sería muy diferente el salario mínimo. Pero resulta ser que nosotros utilizamos todo lo que sirve para la política monetaria del Banco Central, que es otra cosa, ¿verdad? En donde se mete whisky, anillo de oro, pasaje al exterior, pasaje aéreo, peluquería de perrito, todo está ahí, ¿verdad? Florería, homenaje, casamiento, 15... O sea, no tiene nada que ver con la vida del trabajador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros proponemos de que cambiemos ese sistema de cálculo, porque ¿qué es lo que está pasando? Ellos están diciendo, cuando me refiero a ellos, me estoy refiriendo a la autoridad de la República y de los empresarios, que el Banco Central disponga de otro sistema de cálculo que va a tener en el 2027, que hoy está haciendo, sin ninguna participación en nadie. Solo ellos saben y ponen así como la inflación lo que ellos quieren. Entonces, el Banco Central va a hacer lo mismo para su política monetaria otra vez. Te digo más. En el 2002 se establecía que el gasto en alimentación era 35. En el 2007 ya se estableció que era 32. Y en el 2017 ya se bajó a 26. Ahora posiblemente nos sale el Banco Central que gastamos 20% en alimentación. Entonces, aparte de cambiar el sistema de cálculo, necesitamos una institución independiente que sea el encargado de medir el costo de vida del trabajador fuera del Banco Central. Don José, cada año en el 1 de mayo estamos siendo testigos de que se sale a las calles primero a reivindicar, a reclamar, a pedir que se cumplan promesas, a exigir, y sobre todo quiero traer a la memoria los casos de los trabajadores que han muerto en su puesto de trabajo. No tenemos que olvidar que no hace mucho hemos tenido algunos trabajadores que perdieron la vida en medio de accidentes en sus lugares de trabajo. ¿Cómo está la seguridad en las industrias, en las empresas, en general para el trabajador? ¿Cómo usted está viendo esto? Porque ya son varios los trabajadores que o perdieron a alguno de los miembros en su trabajo, y estos casos recientes de San Lorenzo donde terminaron perdiendo la vida esos trabajadores. Sin lugar a duda, el sistema de seguridad es un sistema, es algo fundamental para los trabajadores, ¿verdad? Lastimosamente el Ministerio de Trabajo, que debe ser la encargada de verificar, controlar y castigar ese sistema de cosas, no tiene inspectores. Creo que tiene 15 o 20 inspectores que no, de ninguna manera puede cubrir la posibilidad de control, ¿verdad? Porque, y por otro lado, tenemos, por ejemplo, situaciones llamativas y que deberíamos corregir. Por ejemplo, los contratistas de ANDE, en el tema de contratistas de ANDE ocurren muchísimos accidentes y la mayoría de ellos fatales. Y eso, por ejemplo, no es admisible, porque la ANDE debería tener un sistema de control y en sus contratos establecer que estas empresas deben trabajar con fiscalizadores que cumplan condiciones de seguridad. En la electricidad es fundamental, así como otros sistemas de trabajo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que la informalidad aquí es muy grande, ¿verdad? Entonces,
el ministerio, que es la encargada, que debería ser la encargada de verificar esos controles, no tiene capacidad ni tampoco tiene voluntad política, ¿verdad? Para cumplir condiciones de seguridad ni tampoco condiciones de seguridad social, ¿verdad? Cuando hablamos de seguridad social hablamos de que no la mayoría, porque la informalidad, porque hablamos de tanta informalidad, porque la mayoría no pagan IPS ni el salario mínimo a sus trabajadores, ¿verdad? De hecho que es una preocupación. Lastimosamente yo creo que ni el ministerio tiene registros oficiales de la cantidad de accidentes, ¿verdad? Porque por ahí también se mide la calidad del trabajo por la cantidad de accidentes que tenemos por año y principalmente las empresas serias, por ejemplo, ustedes van a ver que tiene un cartel enfrente que dice tantos días sin accidente, ¿verdad? Acá no existe ese tipo de cosas, pero deberíamos tener un registro para ir verificando la necesidad porque accidentes ocurren en todos lados, el sistema de transporte, fábrica, ande, contratista, o sea, en industria, principalmente química, electromecánica y compañía que igual que en las maquilas y compañías que no tienen ningún sistema de control de seguridad, tanto física como para la salud de los trabajadores. Don José Pineda, te agradecemos muchísimo esta participación acá porque es importante debatir esta situación de los trabajadores, no porque nosotros seamos trabajadores, todos los que estamos acá, sino porque las sociedades progresan, si es que todos progresamos. Pero bueno, vamos a seguir debatiendo sobre este tema y agradecemos muchísimo tu participación, don José. Muchas gracias a usted y una vez más un saludo fraternal a los trabajadores, a no bajar la guardia y que lastimosamente en la República tenemos que decir, acá podemos tener la razón, pero la razón muchas veces no es entendible, entonces debemos apelar a un poco más de la razón, hay que usar la fuerza algunas veces, a la fuerza gremial me refiero para conseguir las conquistas para el sector. Trabajadores del mundo unidos, diría también parte del opúsculo que habíamos citado a este inicio. Nosotros vamos a la pausa, a la vuelta vamos a hablar sobre otra cuestión importante también, la ley de protección a periodistas. Volvemos enseguida. Bueno, otro de los temas importantes que viene siendo arrastrado en estos días es la ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Esa es la cuestión. Hay dos proyectos presentados en la Cámara de Senadores, en el Congreso. Hay dos proyectos que son ahora debatidos y que son cuestionados desde ambos sectores. Por eso nosotros convocamos también, aprovechando que en estos días se festejó el Día del Periodista Paraguayo, a Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Buenas tardes, Santi, ¿cómo estás? Buenas tardes, Martín, para vos, para Hugo también, para todos los compañeros del medio y a la audiencia también, un gusto estar en contacto nuevamente. Dije bien entonces, ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, ¿verdad? Así es, la propuesta que hemos presentado desde el Sindicato de Periodistas conjuntamente con la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay se denomina de esa manera, la ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. ¿Y qué implica esto, Santi? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante? Bueno, la ley de protección en realidad busca garantizar, en el caso de los trabajadores y las trabajadoras de la prensa, condiciones seguras para el ejercicio del periodismo. Hay que decir que Paraguay tiene un largo historial de situaciones adversas, por decirlo de alguna manera. Tenemos 22 periodistas que han sido asesinados a lo largo de la era democrática, desde 1991 con el caso de Santiago Leguizamón hasta el año 2023 que tuvimos el último caso. Hemos tenido 22 compañeros asesinados. Tenemos alrededor de 600 casos de algún tipo de violencia también registrados en los últimos años hacia periodistas y comunicadores. Y esto ha llevado a que, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señale a las zonas de frontera, principalmente en Paraguay, como zonas silenciadas, zonas donde el ejercicio del oficio periodístico es considerado de riesgo. Así también tenemos el caso de la condena de Santiago Leguizamón, por el caso de Santiago Leguizamón que salió en 2022 y que también indica que Paraguay debe adoptar este tipo de medidas. Santi, vos sabés que una cuestión también que muchas veces se da, cuando nosotros ejercemos este oficio, nos dicen que uno es periodista solamente cuando sale en tele, pero en realidad no es así, ¿verdad? O sea, el periodista es mucho más amplio. Yo estuve muchísimo tiempo detrás de pantalla antes de estar aquí, entonces seguía siendo periodista. Por eso te quiero preguntar puntualmente, o sea, cuando la ley habla de periodista, ¿a quién se refiere?
Bueno, se utiliza el concepto más amplio disponible, que es el de trabajadores de prensa en general. O sea, absolutamente todos los que contribuyen en algún punto a la difusión de información, a la recolección de información, son considerados periodistas y trabajadores de prensa y tienen que tener garantizado ese ejercicio justamente, ¿verdad? Esto principalmente apunta a que los compañeros que están en contextos de mucho más riesgo, porque por allí, aquí en Asunción, nosotros tenemos cierto nivel de protección o de mayor visibilidad que hace más difícil, si bien sucedieron casos el año pasado, es más extraño un poco que suceda. En el interior, las amenazas, la violencia, las situaciones de violencia en contextos electorales son mucho más frecuentes y lo que buscamos es justamente que el Estado tenga una política pública que le permita a los colegas trabajar en un entorno seguro. Santi, justo se da en este marco donde quieren edulcorar una ley, nos quieren dar algo como si fuera un regalito para los periodistas, justo era el Día del Periodista, pero al parecer es otra cosa, ellos estiran otra vez. Quiero mencionar que se da en contexto de que se filtra esta campaña de desprestigio no solamente a medios, sino que a figuras específicas que han estado denunciando casos puntuales de los famosos Nepo Baby, de los casos de los títulos, de muchas cosas que es función del periodista, el periodismo de investigación, que es también un periodismo bastante delicado y peligroso, dirían algunos. ¿Cómo evalúas que justo se da en este contexto, en una semana tan clave como la semana en que recordamos el aniversario del asesinato de Santiago Leguizamón, donde se está tratando esta ley, y viene a filtrarse esto? Bueno, creo que es una muestra más de lo importante que es que tengamos políticas públicas que garanticen y protejan la libertad de expresión. O sea, nosotros estamos hablando de que probablemente, bueno, utilicemos la palabra probablemente, el propio Estado paraguayo habría financiado, el gobierno habría financiado campañas de desprestigio contra periodistas, contra medios de comunicación, cuando en realidad la obligación del Estado es tener justamente un discurso que promueva la libertad de expresión, ¿verdad? Y eso es lo que no vemos. Por eso es tan importante también que hablemos de las diferencias que tenemos con esta propuesta de ley que hace el oficialismo, que tiene solamente un enfoque policial, digamos, ¿verdad? De la protección, que solamente deja a cargo de un funcionario del Ministerio del Interior todo lo que sea la protección a periodistas, a comunicadores, cuando en realidad lo necesario es que el Estado tenga una mirada mucho más amplia respecto a la importancia de proteger a los periodistas y también de proteger la libertad de expresión. No estamos hablando de que no se pueden hacer críticas, pero una cuestión es hacer una crítica y otra cuestión es financiar una campaña de desprestigio, una campaña de ataques hacia comunicadores, hacia medios de comunicación, que es totalmente diferente y más aún también teniendo en cuenta que eso, impulsado desde el poder, va generando un caldo de cultivo que normalmente o habitualmente termina en situaciones de violencia física, digamos, de violencia mucho más concreta, además de todo lo que es la violencia digital. O sea que Santi, siguiendo ese hilo de lo que iniciaron con Huguito, lo que yo quiero comentar es, y aclarar, una cuestión acá que también que debería entender la ciudadanía, que dentro del periodismo existen géneros. Es una cuestión básica de clase de periodismo. Existen géneros, la crónica, el reportaje y la opinión. Dentro de la opinión, por ejemplo, entra la editorial, ¿verdad? El editorial, perdón, mejor dicho. El editorial, que es de un diario donde sienta, un periódico, un medio, sienta su opinión, pero también es la columna, por ejemplo, donde uno puede ejercer una opinión. Entonces, muchas veces nosotros como periodistas no estamos solamente obligados a contar las cuestiones tal como ocurrieron, sino también a sentar una postura con respecto a lo que opinamos sobre ciertas situaciones de la vida, de la política, o lo que fuese, ¿verdad? Le escuché al senador Natalicio Chase, ¿verdad? Diciendo, criticando que con esta ley el senador Natalicio Chase, para poner también el contexto, pertenece a la bancada, es líder de la bancada de HC Honor Colorado, del oficialismo, diciendo que con esta ley que se plantea se va a generar a unos ciudadanos de mayor categoría que son los periodistas, y en realidad no considero que sea así. Considero más bien que es una cuestión de protección a personas que ejercen un determinado sistema de trabajo, como serían los policías, por ejemplo. Es como que a los policías le mandás a la calle sin un chaleco antibalas, ponele, o sin un arma. Pero son los propios parlamentarios que tienen su fuero. O También. sea, en Claro, ese ahí está el sentido, mejor ejemplo. está la contradicción de Sí. que ellos tienen una protección que no tenemos ninguno Claro. de los ciudadanos y menos también los periodistas. ¿Cuántas veces, Santi, tuvimos casos donde
Se le llevó a tribunales a los Sí, periodistas totalmente. porque cumplieron con la protección de la fuente que la Constitución Nacional nos ampara. Totalmente. ¿Cuántas veces los colegas tuvieron que ir a tribunales y recordarle a los magistrados que hay un artículo de la Constitución que ampara? O sea, los ciudadanos de una clase más elevada serían los que tienen fuero, no necesariamente el periodista que le protegen para que no le maten. Claro, Pero totalmente. también es importante señalar que finalmente lo que buscamos proteger no es solamente, o sea, buscamos proteger el ejercicio seguro del periodismo, pero para garantizar otro derecho, que es el derecho del ciudadano a recibir información y a expresarse a través de ese periodista o de ese medio de comunicación. Pensemos, a lo mejor, repito, no aquí, sino en el caso de Pablo Medina, en Canindeyú, en Curuguaté. Cuando él fue asesinado, ¿cuántas comunidades dejaron de encontrar un lugar o un micrófono o un espacio donde hacer oír su voz, donde presentar su reclamo para ser escuchado por las autoridades? Ese es eso lo que se está violando cuando se ataca a un periodista, cuando se lo amenaza y se busca que se autocensure, o cuando se impone por vía de la violencia la censura. Lo que se está atacando finalmente es el derecho ciudadano a recibir información y también a expresarse libremente. Y ese es el derecho que nosotros estamos buscando proteger con esta propuesta de ley, que nos garantice un entorno mucho más seguro. Y también insistimos en esto, ¿verdad? En la discusión mucho más amplia, mucho más holística respecto a lo que es libertad de expresión y no simplemente reducirla a un protocolo policial como planteaba el Ejecutivo. Santi, yo te planteo, podríamos hacer como una comparación entre los dos proyectos, ¿verdad? El proyecto oficialista y el proyecto que presentan desde el sindicato. ¿Cuáles serían las diferencias y por qué la propuesta del sindicato es mejor? Son proyectos muy distintos. De hecho, ya desde la extensión, el proyecto oficialista tiene creo que 11 o 12 artículos, el nuestro tiene más de 30. Creo que llegamos a 40 finalmente con las modificaciones en comisiones. Pero fundamentalmente las diferencias son, por un lado, la exclusión de las personas defensoras de derechos humanos que plantea el sector oficialista, y también y fundamentalmente para nosotros es que en nuestra propuesta crea un mecanismo plural, interinstitucional, participativo, que tiene justamente ese enfoque mucho más amplio respecto a lo que es libertad de expresión y a lo que es protección al periodismo, que el proyecto oficialista deja de lado, ¿verdad? Deja de lado en el sentido de que solamente crea una dirección del Ministerio del Interior, y solamente esa persona o ese director va a ser el responsable de la seguridad basado en un protocolo de acción policial. O sea, la única mirada es de acción policial, no tiene una mirada preventiva, no tiene una mirada de promoción de la libertad de expresión. Todo lo que tiene que ver con acceso a la justicia es bastante restrictivo también. De hecho, es más declarativa la ley que plantea el oficialismo. La nuestra es mucho más normativa, digamos, o sea, tiene más desarrollo en torno a cómo se dan los pasos para establecer la protección a los colegas, y es mucho más claro, porque lo que plantea el oficialismo finalmente es lo que tenemos hoy y que no ha funcionado y que ha permitido estas cifras de las que hablábamos de colegas asesinados, colegas amenazados, colegas violentados, sin que haya una reacción adecuada por parte del Estado. Se da también esta situación donde nuestras colegas mujeres cronistas en el Parlamento son constantemente, no sé por utilizar un término, amedrentadas también, Sí, porque uno va, hace su trabajo, pregunta, y los legisladores, principalmente los varones, no son nada corteses, amables, caballeros, por así decirlo, llegaron al punto de insultarlas muchas veces, también de agresiones físicas, también contactos, roces. El año pasado, antepasado, ocurría esto Con Rocío Pereira. con Rocío, con Sí, sí, Fiona, Con Fiona, sí. con muchas colegas, pero esto es una parte nomás de lo que no se ve, que tiene que estar aguantando muchas veces el periodista en esa función de llevarle esa información al ciudadano, que el ciudadano esté informado para tomar sus decisiones. ¿Cuáles son los desafíos, Santi, que enfrenta este año electoral el periodismo? Sobre todo porque en el interior es mucho más profundo ese ataque que recibe el periodista. Acá vemos porque se dieron en los pasillos del Parlamento, pero en el interior se manejan todavía los terrenos de, ¿cómo vamos a Como decir? un feudo, ¿verdad? Como Sí. feudos, el Cacique. cacique, Sí, sí, donde sí, la sí. ley no impera, donde es la autoridad del caudillo el que se impone. Sí, asimismo, dos cosas hubo. Por un lado,
mencionar que los contextos electorales efectivamente son siempre mucho más riesgosos y que es una paradoja en este caso que sea justamente este Parlamento el que más casos de agresión ha tenido contra periodistas en los últimos tiempos, al menos que yo recuerde. En este periodo parlamentario se han dado mucho más casos que en periodos anteriores, sea este el que tenga que resolver respecto a la ley que estamos planteando, ¿verdad? Pero bueno, son las contradicciones o las paradojas, como decía, que se dan. Y volviendo a la cuestión electoral y a los contextos electorales, a lo que sucede en el interior del país, efectivamente nosotros tenemos esa misma lectura también. Muchos territorios del país funcionan todavía como territorios feudales, ¿no? Donde el poder político, el poder económico están sumamente concentrados y los compañeros que ejercen su rol de ser contrapoder, digamos, ¿verdad? De denunciar, de señalar, de criticar incluso. A diferencia de lo que sucede acá, por ahí nosotros salimos a la calle, no nos cruzamos con ninguna autoridad en nuestro día a día, o lo hacemos en el marco de un estudio de televisión o de radio. Ellos salen y se cruzan o con seguidores o con el propio concejal municipal que estuviste cuestionando recién, te lo cruzas inmediatamente y están mucho más expuestos, ¿verdad? Están mucho más expuestos y esos contextos electorales, de hecho, reavivan o profundizan, mejor dicho, esos escenarios de mayor exposición que tienen los colegas por todo esto que estábamos hablando, ¿verdad? El nivel de poderío que manejan muchas veces estos señores feudales en sus territorios, el nivel de impunidad también, que hay que decir que incluso los asesinatos de periodistas tienen un 90% de impunidad, ¿verdad? La gran mayoría de los casos de colegas asesinados han quedado impunes y ni qué hablar de las amenazas o de otro tipo de situaciones que ni siquiera en muchos casos son investigados. Entonces todo eso genera un caldo de cultivo que permite a estas autoridades y hace, más que autoridades, sectores de poder, porque también tenemos que hablar del crimen organizado, también tenemos que hablar de aquellos que, por ejemplo, destruyen la naturaleza. Hemos tenido muchos casos de gente que denunciaba deforestación, por ejemplo, que ha sido amenazada, que ha sido amedrentada. Bueno, todos sectores de poder que buscan silenciar encuentran, digamos, en la impunidad, en este modelo casi feudal que tiene el país, un aliciente que le permite seguir actuando de esa manera, ¿verdad? Y eso es justamente lo que queremos contrarrestar con esta ley. En el interior era que con alrededor le persiguió Hace poco tuvimos un caso. un Un periodista. concejal fue, ¿verdad? Pero, Parece que era un intendente. intendente. Fue Que de hecho se está tan- candidatando de vuelta. Sí, ¿Con un arreador? una cuestión personal encima, creo que era. Sí, con un alrededor. Sí, porque en realidad aparentemente le habían dicho a él que iban a convocar a la prensa para denunciar unas cosas, vio que llegó la prensa, había sido también, llegó a la casa de una persona que estaba vinculada con él y terminó, pero las situaciones de violencia como esas son muchísimo más comunes de lo que graficó imaginamos, nomás. ¿verdad? Sí, Sí. Santi, ¿y cómo está la situación ahora en Pedro Juan Caballero? Porque es un lugar histórico, histórico en el sentido de violencia contra los periodistas, ¿verdad? ¿Cómo está ahora ahí la cosa? Bueno, continúa bastante difícil la situación. Nosotros tenemos ahí un contacto bastante fluido con los colegas. Tenemos, creo que 8 o 9 casos de los periodistas asesinados han sido asesinados en Amambay, en Pedro En la Juan. Mambay, sí, sí, específicamente. claro, en Mambay, o sea, Pedro Juan y Y Capitán Capitán Dao Badao. hubo un caso, ¿verdad? Claro, O sea, claro. son 9 casos de periodistas asesinados en el departamento y realmente es una zona que continúa siendo sumamente peligrosa. Hablar con los colegas es darse cuenta de que no se puede ir más allá de la crónica policial. O sea, si hay un caso de algo que sucede, lo mejor que puedes hacer es leer el parte policial y quedarte ahí, porque ir un paso más allá es prácticamente firmar una sentencia de muerte, ¿verdad? Los colegas tienen mucha experiencia y un manejo muy claro de esos riesgos, pero realmente es una situación sumamente difícil la que se vive en esa zona. Santi, una cuestión así puntual nomás con respecto a la ley. ¿Qué prevé la ley, por ejemplo, para la protección a personas que están ejerciendo el periodismo, pero a través de nuevos canales? Porque se están dando nuevos canales a través de Las redes sociales. redes sociales, ¿verdad? Streaming y todo eso, ¿verdad? O sea, ¿qué prevé la ley para esa gente? Está previsto la inclusión de estas personas. De hecho, como les decía, el concepto de periodista y trabajador de prensa se dejó lo más amplio posible, justamente mencionando incluso a las personas que ejercen a través de nuevas tecnologías, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y quiero mencionar también que una fortaleza que tiene la propuesta de ley, que no tiene la del oficialismo, es que se garantiza que este mecanismo debe también arbitrar los medios para que vos que estás trabajando en un lugar y te amenazaron y tuviste que salir de ahí o tuviste que
tener alguna medida de protección, puedas seguir publicando, porque si no, la amenaza o la violencia sigue siendo efectiva, ¿verdad? Claro. Entonces, si a vos que estás haciendo tu programa por Facebook o por radio o por una radio digital, tenemos que sacarte de Pedro Juan por hablar del caso que estábamos mencionando y traerte a Asunción para que estés más protegido, bueno, tenemos que ponerte también los medios necesarios o suficientes para que vos puedas seguir haciendo tu programa y puedas seguir Claro, trabajando. para que la amenaza en realidad no surta efecto. Exacto. O si no, es lo mismo, ¿verdad? Huguito. Bien, mucho que debatir, mucho que analizar y mucho de mirar un poquitito, no olvidarnos, porque a veces decimos números. Tantos colegas Claro. han fallecido, pero son Personas, ¿verdad? son rostros. Y tenemos que decir que cuando hablamos Santiago Leguizamón, son muchos los que están detrás de Santiago Leguizamón y son también muchos colegas que tuvieron que dejar de cumplir este rol tan importante en la sociedad que es informar por resguardar no solamente a uno, sino que a su familia. Y tenemos que seguir poniendo esto en el tapete, al igual que los otros temas, Sí. porque es necesaria esta función que cumplimos. Porque justamente este proyecto de ley, o sea, es una reacción a la condena que obtuvo el Estado paraguayo por el caso Santiago Leguizamón, Santiago, ¿no? Así es, en el año 2022, en diciembre, salió la condena del caso de Santiago. Si bien ya había recomendaciones previas respecto a esta propuesta de ley, en la condena se obliga al Estado, por decirlo de alguna manera, se obliga en la sentencia a adoptar una ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Así que es una obligación que tiene el Estado y que está pendiente. Quiero mencionar sobre lo que decía Hugo, que tenemos publicado junto con CODEUPI la historia de los 22 colegas que han sido asesinados. El año pasado publicábamos un libro que recoge esas En historias. tiempo de democracia, ¿verdad? En tiempos de democracia, de Santiago Claro. Leguizamón hasta Alexis Álvarez, que fue el último. Muchos casos no se sabe específicamente qué fue lo que ocurrió, están en impunidad, digamos, están impunes. Y así que le invitamos también a la ciudadanía a revisar eso, porque como decía Hugo, son personas, son historias, Claro, es gente claro. que finalmente dio su vida por este oficio de informar y garantizarle al ciudadano su derecho a estar informado. Santi, para cerrar nada más, ¿esta semana qué se espera entonces en el Congreso? Bueno, a partir de que el miércoles pasado quedó postergado nuevamente el tratamiento de la ley, pero aparentemente con una apertura de los senadores a dialogar con nosotros, que es lo que estábamos pidiendo, y a hacer modificaciones si tienen propuestas respecto a nuestro proyecto y no al otro, porque el otro nos parece un retroceso muy grande, incluso amenaza la libertad de expresión. Lo que esperamos esta semana es que se abran esos canales de diálogo, que si nos ponemos de acuerdo el miércoles pueda incluirse nuevamente en el orden del día y pueda aprobarse una ley de protección que realmente garantice los derechos de los trabajadores de la prensa y garantice el derecho del ciudadano a estar informado y a expresarse libremente. Bueno, déjenme a mí ejercer mi derecho a la opinión, ¿verdad? Dentro del género periodístico, la opinión, y decirles que sin periodismo no hay democracia. Así que, Santiago, agradecemos muchísimo tu participación acá y esperemos que la próxima semana, la verdad, que sea una semana de parabienes para el periodismo, porque la verdad que necesitamos que los colegas estén informados, protegidos, para que ustedes estén informados y así también puedan ustedes ejercer mejor su vida dentro como ciudadanos dentro de esta democracia. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde de sábado. Gracias Martín, gracias Hugo y bueno, gracias también a la audiencia por acompañarnos. Nosotros hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a seguir con más información. Bueno, agradecemos la verdad que su compañía en esta tarde de sábado. Reflexionamos mucho, Vito. Reflexionamos La verdad que sobre salario mínimo, sobre dignidad de los trabajadores y también la ley de periodistas, que es bastante importante. poco para que No la solamente ciudad- porque nos afecta a nosotros, sino por una cuestión Un poco de... que la ciudadanía también conozca lo que estamos del otro lado también y sobre todo la realidad que quizás en Asunción no se vea, pero en el interior Claro. es mucho más fuerte Claro. y tenemos que hablar de estos temas. Claro, Hay que claro. hablar porque el debate y el que la ciudadanía conozca estos temas también permite de que se llegue a etapas como la que vamos a vivir en octubre en forma informada. Vamos a decir informada, porque a la hora de votar también el ciudadano tiene que estar informado. Sí, porque tiene que saber elegir, pues. Claro. Tiene que saber conocer al candidato, porque muchas veces a través de amenazas o a través de
digamos, amedrentamiento o a través de presión económica o el chantaje económico, también puede ocurrir que el periodista cuenta una historia que no es. Y finalmente la persona termina decidiendo algo que después le va a costar mucho más caro. Entonces tenemos que estar pendientes de dos cosas. Uno, se está discutiendo el salario mínimo, hay Sí, que sí, darle sí. seguimiento a esto. Y segundo, ¿qué pasa con esta ley de periodismo? Porque cuando este Congreso que dijo Santi, que fue el que registró más casos de agresiones a los periodistas, es el que está presentando también un proyecto, hay que abrir los ojos. Sí. Como ahora que decía el dicho, cuando la limosna es grande hasta el santo, Hasta el santo desconfía, ¿verdad? bueno, dos cosas a estar pendientes entonces, Martín. Y bueno, a estar pendiente a esta situación porque el mejor oficio del mundo, como diría Gabriel García Márquez, Es el también periodismo. merece protección. Esto fue Info 18, yo soy Martín Gómez, me acompañó Hugo Aguilera. Muchísimas gracias. Nos vamos a ver el próximo sábado de seguro con otro tipo de información. Esperemos que sean mejores noticias.